Muy buenas, buenas, ¿cómo se encuentran todos el día de hoy? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. En el día de hoy vamos a empezar con el tema de modificadores de parámetros. En los videos pasados vimos lo que es la introducción a métodos y vimos cómo funcionan los dos tipos de métodos que existen en C Sharp, que son los procedimientos y las funciones. Bien. Dentro de las funciones y los procedimientos, o sea, los métodos en general, vimos que podemos pasar parámetros. Bien, hay métodos que requieren ciertas variables que uno cuando llama al método se les tiene que asignar. Bien. Y estos son los parámetros que vamos a poder ponerle modificadores. Bien, pero para empezar, ¿qué es un modificador de parámetros en C Sharp? Bueno, un modificador de parámetros es una palabra clave, bien, que lo vamos a usar cuando definimos o llamamos a un método, bien, y que cambia el comportamiento de cómo se pasa una variable al método. ¿Por qué? Bueno, ¿qué significa cómo se pasa una variable? Bueno, nosotros vimos que cuando un método necesita ciertas variables, simplemente de parámetro le ponemos el tipo de variable que necesita y el nombre. Y cuando se hace una llamada, se puede poner un valor directamente o le podemos poner una variable, ok, que ya tenga un valor predefinido. Bien. ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto se llama pasar una variable por valor. Bien. Nosotros al pasar esta variable a un método por valor, en realidad no estamos pasando esa misma variable. No le estamos asignando al método esa misma variable, sino que le estamos dando una copia del valor que tiene esa variable. Bien. Eh, el método, básicamente, al ser por valor, no va a poder cambiar el valor de la variable original. Con estos modificadores de acceso vamos a ver que sí podemos hacerlo. Y eso se le llama pasar una variable por referencia. Bien. Veníamos trabajando con lo que es pasar una variable por valor. Ahora vamos a trabajar con lo que es por referencia. Bien. Hoy vamos a ver el modificador ref. En total, los que más se usan son tres, que tenemos ref, out y también el in. Pero también nosotros vamos a dar dos más, que es params y tis. Bien. El modificador ref básicamente pasa la variable por referencia. Bien. Y lo que hace es, o sea, lee bien y escribe, sobreescribe una variable. Bien. Básicamente sus permisos son de lectura y escritura. Bien. Esto lo vamos a usar cuando queremos cambiar directamente una variable sin utilizar un retorno en un método. Bien. Esto significa que el método puede modificar la variable como bien dijimos. Así que vamos a ver cómo hacerlo. Vamos en nuestro evento del botón verificar, que es este, bien. Lo que vamos a hacer es crear una variable cualquiera, por ejemplo, int. Vamos a ponerle num, bien, que sea igual a 10, por ejemplo, ¿no? Y vamos a crear un método, bien. Voy a agrandar acá porque si no después en el video a veces no se ve muy bien. Vamos a crear un método, bien. En este caso va a ser void porque es un método el cual, bueno, no vamos a estar devolviendo nada porque al utilizar ref, como dijimos, no necesitamos usar un retorno. Lo que sí podemos ponerlo público, bien, o no dejarlo así nomás. En este caso lo voy a dejar así, también para que se acostumbren a ver que no es necesario tener un modificador de acceso en los métodos. Vamos a llamarle, por ejemplo, cambiar valor, bien. Y acá en lo que sería los parámetros, vamos a poner dos cosas. Primero vamos a tener que crear nuestra variable, ¿no? O sea, vamos a crear una variable y pedir qué tipo necesita, bien, este método. En este caso, como vamos a trabajar con números enteros,
vamos a llamarle número, bien. Pero acá estaríamos trabajando con un método que necesita una variable que se le va a pasar por valor, bien. Para utilizar el ref, antes de la declaración de esta variable le vamos a poner ref. Y acá lo que estamos haciendo es crear un método el cual necesita una variable de tipo numérico entero, bien, pero que esta variable tiene que ser, sí o sí, obligatoriamente, una referencia, bien. O sea, nosotros le tenemos que pasar obligatoriamente una variable por referencia. Cuando llamamos al método cambiar valor, como pueden ver, nos salta error porque nosotros necesitamos pasarle una variable de tipo numérico. En este caso le vamos a pasar num. Bien. Pero, como pueden ver, nos da error. Porque el método ya no solo nos está diciendo que necesita esta variable y este tipo de variable, sino que nos está diciendo que tiene que ser por referencia. Y acá, en la llamada, nosotros le estamos pasando por valor. Bien. Para hacerlo por referencia, hacemos lo mismo que acá. Bien, ponemos un ref anteriormente y ahí se arregla. Acá en cambiar valor lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, número es igual a 300, vamos a ponerle. Y acá lo que vamos a hacer es llamar al richTextbox.appendText y acá vamos a poner un environment.newline. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, acá lo que va a pasar es que entra a este evento y va a crear una variable la cual se llama num y tiene asignado el número 10. Llamamos al método cambiar valor, bien, y le pasamos por referencia esta variable. Quiere decir que ya no le estamos pasando una copia de esta variable, bien, ya no le estamos pasando una copia del valor 10, sino que mismo le estamos pasando esta variable que tiene el número 10. Cuando entra acá, pasa por acá, recibe por referencia esta variable, bien, y la guarda en esta. O sea, básicamente esta variable es la referencia de esta, bien, y le asigna un valor que en este caso es 300. Cuando hace eso, vuelve para atrás y se ejecuta esta línea, la cual dice que va a agregar en el rich textbox, bien, este número convertido en string, bien. Vamos a iniciarlo. Y el valor que en realidad va a imprimir acá, como pueden ver, no va a ser 10, sino que va a ser 300. Bien. Porque nosotros estamos cambiando a través de este método el valor de esta variable. Bien. Porque ya no le estamos pasando una copia de esta variable, sino que le estamos diciendo esta variable que se le va a asignar este valor es la referencia de esta. Bien. Entonces cuando entra este método básicamente le cambia el valor. Y después le imprime. Va a imprimir 300. Bien. Eh, esta variable sí o sí debe estar inicializada anteriormente. Bien. Y esto es una regla totalmente clave. Bien. ¿Por qué? Si yo por ejemplo hago así. Bien. Ya acá nos va a dar error. Bien. O sea, no hay chance de que esto funcione. Bien. Con el modificador de parámetro ref, sí o sí la variable tiene que estar inicializada en algo. Bien. Puede estar inicializada en 0, puede estar inicializada en 10, puede estar en 140, en lo que ustedes quieran, pero inicializada la variable tiene que estar. Bien. Algo que está bueno de usar es que si ustedes no saben qué valor darle a las variables, pueden darle lo que se llama default. Bien.
¿Qué hace el método, o sea, qué hace el default? Bueno, el default básicamente lo que hace es darnos el valor por defecto del tipo de variable que estamos manejando en esta instancia. Para números, para variables numéricas, el default es igual a cero. Bien. Por ejemplo, para lo que es string, en realidad el default es null. Bien. Y para lo que es bool, el valor por defecto es false. Bien. Esto está bueno saberlo cuando utilizamos ref, bien, o utilizamos algún otro modificador de acceso que debe estar inicializado. Bien. Pero esto es para que lo tengan en cuenta nada más. Es un dato. Así que bueno, esto es el inicio de los modificadores de parámetros y este es el primero que es el ref. En el siguiente video vamos a ver el próximo modificador de parámetro que es el out. Bien. Así que bueno, nos vemos en el próximo video explicando el modificador de parámetro out. Así que nos vemos. Bye bye.